Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio con reflexión, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Bueno, hoy voy a ir directa al grano, y es que para mí la falta de análisis y reflexión que se ha normalizado hoy en día me pone mala. Ya está, ya lo he dicho, ya podemos proseguir. Y hoy va de esto justo el episodio, es de este tema del que te quiero hablar. Si has visto los 2 vídeos que tengo en YouTube en los que cuento mi historia sobre el burnout, pues allí cuento que una parte de lo que me hizo llegar a esa situación, entre otras mías personales, fue estar metida en proyectos con objetivos como un poco random, cortoplacismo y poca o ninguna reflexión. Afortunadamente estuve en otros proyectos que sí valían la pena, pero compartiendo historias de este tipo con otras personas que también han pasado por una situación de burnout, pues descubrí que normalizar esto, hacer que esto sea normal, lo de no analizar y no reflexionar sobre lo que estamos haciendo, es algo más habitual, por lo visto, de lo que yo inicialmente pensaba. Que, por cierto, si quieres ver los 2 vídeos que te digo sobre burnout, donde cuento mi historia, te los dejo linkeados en las notas del programa. Y hablando de esto del análisis con distintas personas y emprendedores, emprendedoras o gente que trabaja en empresas de distintos sectores, me hizo pensar, ¿no?, de que realmente sea algo generalizado esto de que vamos como las cabras y no nos paramos a pensar muchas veces si ya las empresas o los equipos o tus clientes contigo cogen un piloto automático que a mi modo de ver no es demasiado sano. Y vale que yo soy una tía que todo lo analiza y a mí personalmente la información y las métricas me dan poder para poder tomar decisiones. O sea, para mí tomar decisiones informadas es lo máximo. Y digamos que este también es un extremo, ¿no? Es la otra cara de la moneda, la gente que sobreanalizamos todo mucho, porque al final el sobreanálisis nos da cierto control, nos da cierta sensación de estabilidad, ¿no? Es una sensación falsa, pero al final te crees que te la da. Luego está este extremo y luego está el contrario, ¿no?, que es el que te decía al principio, el de tira y ya vamos viendo. Hay muchas empresas que, a mi modo de ver, y por desgracia funcionan así, muchos clientes que quizás hayan contactado contigo y lo quieren todo para mañana, gente que no hace evaluaciones y que se van tomando decisiones sobre la marcha y sobre cosas de muchas veces de detalles, o sea, de ha salido mal este detalle, vamos a hacer esto para contrarrestarlo o lo que sea. Y te pierdes la visión global, ¿no? Te enfocas en el post en redes sociales que no ha funcionado como esperabas y tratas de hacer algo al respecto, o te centras en una única llamada de venta que no ha salido y te centras a ver cómo volver a llamar a esa persona y volverle a contar el tema de otra manera, ¿no? Esas 2 cosas no digo que estén mal, pero centrarnos todo el rato solamente en detalles de forma aislada hacen que pierdas esa visión global más estratégica de ver la foto completa de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas 2 opciones es mejor? ¿La de la gente que, como yo, analizamos todo profundamente o la de la gente que vive al día y reacciona si surge un problema y si no, pues ya va tirando? Pues como te podrás imaginar, como todo en la vida, ningún extremo es bueno, porque por una parte, la peña que sobreanalizamos todo, a veces perdemos un tiempo valioso dándole vueltas a lo mismo, cuando ya hace rato, por cierto, que seguramente ya tienes todos los datos para tomar esa decisión informada, para accionar cosas y para, en definitiva, llevarlo a la práctica. Y ahí caes en riesgo de ese famoso parálisis por análisis, ¿no? Esto pasa a muchísima gente que emprende,
que se pierde en esa maraña de necesito leer otro libro, necesito hacer otro curso, necesito darle una vuelta más a cómo va a ser esto o a cómo va a ser lo otro, ¿no? Es la famosa parálisis por análisis. Y por otro lado, tenemos a la peña que no analiza normalmente nada, que tira y se mete en lo que surge, en el día a día, funciona de una forma más reactiva. Pues no tiene en cuenta tanto a dónde va, si los pasos que está dando le llevan a donde pensaba, si igual todavía quiere, no sé, ir a otro lugar diferente, y también saber en concreto qué está funcionando y qué no está funcionando para pues optimizar tiempo, optimizar recursos, aunque bueno, el tiempo también es un recurso, pero bueno, es gente como más reactiva, ¿no? Que los que somos, los que sobreanalizamos, también caemos en eso, en el de muchas veces que pillamos un piloto automático, que tiramos y ya está. Y al contrario, la gente que es más reactiva y que se pone a hacer cosas, hacer y no se para tanto a hacer revisiones y analizar las cosas, pues también tiene momentos de ponerse a sobreanalizar un área en particular o un momento en particular, ¿vale? Somos mucha gente la que formamos el primer grupo, pero lo más habitual es encontrarnos en el segundo de los casos, de esto de tira, vas haciendo y acaba el año y no sabes ni lo que has hecho a lo largo del año. Culturalmente, las empresas, y esto hablo obviamente en términos generales, y siempre hay honrosas excepciones, que personalmente, por suerte, conozco además a varias de ellas, pero en general las empresas tienden cada vez menos a la reflexión. Incluso este último año 2021, que descanse en paz, yo misma, que soy doña sobreanálisis, caí en este modus operandi de dejarse arrastrar por el cortoplacismo y la inmediatez esta que nos está arrasando. Y ahí en los vídeos de YouTube sí que cuento que entré en un piloto automático chungo que nunca me había pasado, tan chungo, y fue todo eso o parte de eso lo que me llevó al burnout. Y bueno, ya te lo conté en episodios anteriores, tampoco voy a profundizar más ahí. Como te digo, te dejo los links a los vídeos de YouTube, que ahí te lo cuento con un poco más de extensión. El caso, como te decía, este cortoplacismo apagafuegos que impera en la cultura empresarial de hoy en día fue una de las principales causas que me llevó a esa situación límites. Ese tirar, esa urgencia, ese hacer y hacer, sin límite, sin descanso y sin demasiada reflexión detrás. Entonces, en este episodio de lo que quiero hablar es, primero, de esta falta de análisis y reflexión sobre a dónde va el negocio, que es lo que te digo muy habitual. Aquí estamos hablando de estrategia, ¿vale? Vamos a recordar qué es estrategia, porque de esto ya hemos hablado, pero vamos a recordarlo un poquito. También vamos a hablar en la segunda parte del episodio de el análisis y reflexión de cómo va un negocio, es decir, antes hablábamos en a dónde va, ahora vamos a hablar de cómo va, que son cosas diferentes. Y por último, vamos también a hablar de la gente que lo analizamos todo en exceso, ¿vale? No nos escapamos tampoco. Vamos a ver cómo gestionar este tema de la parálisis por análisis, ¿vale? Eso ya es en la tercera y última parte. Así que, let's do this. En la parte primera, entonces, vamos a hablar de ese análisis y reflexión de a dónde va el negocio. Por norma, como digo, estamos en este piloto automático chungo, ¿no? Del hacer por hacer. Entonces, como muchas empresas, y ya me dirás si es tu caso, tiran con esto de, pues tú ve haciendo y vamos viendo, y hay tanta escasez de reflexión, escasez también de cuestionarse cosas, porque a veces tomamos como verdades absolutas de, me lo invento, hay que postear todos los días en redes sociales o hay que mandar todas las semanas un newsletter súper currado a nuestra base de datos de clientes. Bueno, pues cuestiónatelo. Porque lo hayas escuchado por ahí, quizás no es lo más adecuado en tu caso, o es un esfuerzo que ahora mismo no podéis asumir,
cuestiónate las cosas, sobre todo cuando no están dando unos resultados como muy excepcionales, ¿no? Cuestiónatelo de si eso realmente vale la pena, de si los recursos que estás destinando a eso valen la pena meterlos ahí o si esa energía es mejor meterla en otra cosa, ¿no? O sea, eso de cuestionarlo lo hacemos poco, creo que la tendencia es hacerlo poco, ¿no? Y muchas veces se pillan inercias de, no, es que llevamos 10 años mandando emails todas las semanas y tampoco nos ha dado demasiado resultado, no vendemos, las métricas dicen que no vendemos tanto por ahí. Ostras, pues igual después de un año haciéndolo pudiste haberlo evaluado y esa energía igual la pudiste haber metido en otra cosa o por lo menos dar una vuelta a cómo estás mandando el newsletter o igual menos frecuencia o algo así, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero vamos, que la evaluación en general brilla por su ausencia, ¿no? Y se habla mucho de planear. Y que la gente que emprende, además, es muy habitual, yo lo veo por Instagram mogollón, de que pasas varios días eligiendo la agenda para el año que empieza y con esto mucha gente cree que ya tiene un plan. O sea que, porque como tu agenda trae arriba un apartado que dice, completa aquí cuál es tu tarea más importante del día de hoy, ya piensan que eso es planificarse y ya piensan que eso es planificación. O que desglosar una acción en tareas más pequeñas, que eso ya es planificarse, ¿no? Cuando planificarse es algo mucho más extenso y de mucha más reflexión, que es de lo que vamos a hablar ahora. No digo que con esto de analizar, evaluar todo esto y reflexionar, es que haya que estar todo el día filosofando, al contrario, o sea, eso es perder el tiempo bastante, pero sí creo que estamos como un poco en el lado opuesto, ¿no? Que estamos todo el rato en modo ejecución, haciendo cosas de lo más diversas, ¿no? Porque se supone que hay que estar en todas partes, porque se supone que hay que abrir 400 canales, porque ahora sale esta tendencia en redes sociales, porque ahora también sale TikTok y tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces es esto de que muchas veces no nos paramos a pensar ni hacia dónde vamos ni por qué. O sea, vemos la ola, nos metemos a ella y ya está, ¿no? Y lo peor es que aún encima, después de haberte metido, no evalúas qué tal te fue metiéndote ahí. Y aquí hablamos ya un poco de la misión, ¿no? Del propósito que tiene detrás lo que estás haciendo con el negocio. Porque claro, a ver, obviamente todo el mundo que tiene un negocio, hasta donde yo sé, una gran parte es para hacer dinero con él. Esto, vamos, no lo va a discutir nadie. Que un negocio tiene que dar dinero es algo que no va a discutir nadie. Pero cuando alguien dice que emprende por hacer dinero o por simplemente o nada más organizar su vida con más flexibilidad y esto, hacer dinero y organizar mi vida o conciliar o lo que sea, siendo estas dos razones súper válidas y lógicas, que no hay nada de malo en querer hacer dinero y conciliar tu vida y tener una vida más flexible, es fantástico, pero en mi opinión no debe de ser la razón número uno. Es decir, si tú vas a tomar todas las decisiones de tu negocio solamente en base a cómo se puede hacer más dinero, ¿no? Que te da igual vender limones que bicicletas, en ese caso yo recomiendo que en lugar de emprender, inviertas. O sea, que te hagas inversor, inversora en una empresa de limones o bicicletas, de lo que tú veas que crees que va a dar más dinero. Y ya está, porque aguantar todo lo que hay que aguantar, con todo lo que hay que cargar, al final necesitas crear un negocio que sea, como se suele decir, mission oriented, ¿no? Que quiere decir que tengas una misión que sea el motor de todo lo que se haga, ¿no? Que tengas claro hacia dónde quieres ir. Y con esta misión tienes que tener una estrategia. Y ahí es a donde vamos ahora, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Y para contestar a esto, nada mejor que preguntarle a una experta, como es mi amiga Elizabeth Rosselló. Con ella ya hablé en un episodio completo, concretamente en el número 29, y ahí hablamos de planificación estratégica precisamente. Es uno de los episodios más escuchados del podcast de Emprendedores Changemakers, así que te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo. Así que voy a meterme por un agujerito hasta ese episodio para preguntarle a ella directamente. Liz, ¿puedes recordarnos qué es estrategia? Es entenderlo como camino,
¿vale? Ujú, Y aquí totalmente. entra, claro, yo quizás es por deformación, pero creo que es muy interesante entender que al final hay un destino, pero no un destino en plan destino del universo, quiere que estés ahí, no. Es decir, dentro de, por ejemplo, sí, aunque sea un ejercicio muy de andar por casa, ¿dónde queremos llegar? ¿No? Ujú. Por ejemplo, dentro de 5 años, a mí me gustaría, yo qué sé, tener un despacho bonito, pequeñito, Es como una facturar, no especie sé. de carta a los Reyes Magos para dentro de 5 años o algo así, Si, ¿no? si se hace bien, no debe ser hiperflipado, pero No, tampoco. no, Ha de tener exacto. un No, puntillo no en de plan flipado, fantasía, ha de tener un puntillo de ambición, de de ambición, que haya exacto. una transformación del estado en el cual estás ahora a mejor, obviamente, a menos que seas masoquista, que quieras algo a peor, No, oye, quiero ir a vale. menos, claro. Oye, yo no me Oye, meto, ¿eh? O igual puede ser habrá, no te digo que no. decrecentista si es una cuestión política, pero es una mejor en un sentido u otro. Mm, mm. Pero pueden haber varios caminos. Ahora, no son caminos infinitos para llegar ahí. Porque si haces mínimamente bien a analizar cómo está tu entorno, tu contexto, también el estado de tu empresa, pues las posibilidades son más limitadas. En vez de tener infinitos caminos, tienes 10, 3. Entonces, la pregunta es cuál de esos 10 o 3 escoges, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues puede ser, tú por ejemplo, ahora en época de mucha incertidumbre, es decir, hace 20 años o 30 años podías tener una lógica, poner la visión, la famosa visión es que es un escenario de futuro deseable, ponerla a 5 años, por ejemplo, 5 años vista, pero todo es tan complejo y con mucha más incertidumbre de desconocimiento, de no entender qué coño está pasando, que es más y volátil, y bueno, hay varias cosas más, que es más inteligente entonces ponerlo, por ejemplo, a 2 años de vista o 1 año vista, incluso si eres Ujú. pequeñita, a muy malas a 6 meses. Esto es lo más extremo, ¿eh? Claro. Y es mejor eso que no, por favor, escribirlo en un papel, guardarlo en un cajón y olvidarnos para siempre de por qué estamos Mm. trabajando, ¿vale? Porque Eso es tirar el no lo tiempo. Es hagamos. que la visión ha de ser una herramienta y tampoco hay que casarnos con ella, ¿eh? Mm, Es decir, la idea es que nos sirva de inspiración, de guía, de decir, exacto, quiero ir allí y no a un otro lado, porque si quieres ir al otro lado, entonces, vale, te vuelve a definir ese otro lado nuevo que sí, quieres ir y descarta exacto. el otro. Mm, Entonces, una vez claro hacia dónde quieres ir, más o menos, pensando de que a lo mejor no lo vas a poder reproducir al 100% porque hay cosas que no dependen de ti, aunque fueras Coca-Cola o tuvieras todos los recursos del mundo, pero te sirve de guía. Esa es la idea de herramienta. ujú. Y ya te hace un poco de función de decidir cosas. Ya decidir qué quieres, hacia dónde quieres ir, es decidir algo y descartar lo que no es esa visión. Vale, ya estamos de vuelta. Pues sí, tal cual lo ha dicho ella, que al final es la súper experta. Para mí, en resumen, la estrategia trata de preguntarse de vez en cuando 3 cosas. ¿Cuál es el destino que me había marcado? Y también, de paso, sigue siendo el mismo que era. ¿Ha cambiado en algo? La segunda pregunta es, ¿estoy avanzando de forma clara hacia ese destino? Y la última pregunta es ¿qué estoy haciendo para avanzar hacia ese destino? Y además tener respuestas claras y concisas a esas preguntas. Por ejemplo, ¿ha aumentado el porcentaje de captación de este tipo de cliente que queríamos atraer tanto? O este año nos hemos posicionado mejor en el mercado de esta temática que era lo que se buscaba. O sacamos a principio de año este nuevo servicio que cubría tal problema y vendimos un, yo qué sé, X% más de lo previsto, ¿no? O sea, es revisar cómo estamos haciendo las cosas y si a donde nos habíamos dicho que queríamos llegar, si estamos llegando, si no estamos llegando, si todavía es ahí a donde queremos ir, si ha cambiado algo y buscar ese momento para reflexionar y ajustar si es necesario. De esta manera te vas formando lo que decía antes de esa foto completa de la situación y no solamente trocitos sesgados de, pues, yo qué sé, pues cuántos nuevos seguidores hay en Instagram. Pues igual esa métrica de forma aislada no te dice nada, o sea, no puedes sacar ninguna conclusión de si las cosas van bien o van mal en base a una métrica que igual tampoco es la más valiosa que tienes que estar mirando, ¿no? Y muchas veces nos centramos ahí, solo en cosas pequeñas que para ti quizás son
cosas en las que te fijas a diario, pero que no es lo que hace que se muevan las cosas, ¿no? Para mí es un error, desde luego, no tomar decisiones desde esta foto completa y solamente tomarlas desde estos pequeños detalles de forma aislada y que juntos entre sí igual ni siquiera tienen demasiado sentido. En caso de que tengas, por ejemplo, muchos proveedores especialistas o gente de un equipo que va muy al detalle, yo creo que debe haber alguien que vele por el sentido, o sea, por darle sentido a esa foto completa, ¿no? Por ejemplo, hace bastante tiempo, unos años ya, hice un experimento con Facebook Ads y por el otro lado estaba el embudo montado, ¿no? O sea, lo había montado 2 proveedores diferentes y luego pues los Facebook Ads se unía con ese funnel, ese embudo de venta y ya está. Y no sé lo que salió mal, porque no acabo de resultar del todo, por lo menos no llegué a donde me había planteado, pero como un proveedor lo llevaba por un lado y el otro lo llevaba por el otro, realmente me fue muy difícil ver la foto completa de la situación, ¿no? Y ahí en este caso hice mal porque no tenía que haber coordinado a un proveedor con el otro y no fue el caso, entonces fue una cagada. O sea, una cosa que tenía que haber mejorado desde un principio, ¿no? Y es normal que haya malentendidos con todo este tema de la estrategia, ¿vale? Porque es una palabra, yo creo, tan usada y tan mal usada que yo creo que ya el significado se ha ido disolviendo, ¿no? Lo decía en el episodio con Elizabeth, yo es que escucho un mogollón de tal estrategia para tener más alcance en Instagram o tal estrategia para que te abran los newsletters mucho más, ¿no? Y aumentar la tasa de aperturas. Y a mí es que el hígado se me revuelve cuando escucho estas cosas, porque eso no es una estrategia, eso es una táctica, ¿no? Entre estrategia y táctica sería como el equivalente a, voy a poner un ejemplo horrible, ¿vale? Pero para que me entiendas, sería el equivalente a una guerra y una batalla. O sea, una guerra es algo que sucede, es un cúmulo de cosas, de variables, de distintas situaciones que suceden a lo largo de un tiempo, desgraciadamente a veces incluso años, y una batalla es un día concreto o un evento concreto que sucede en un lugar concreto, ¿no? Pero yo qué sé, aquí en España tenemos la batalla de Guernica, pero a nivel guerra mundial pues tenemos la batalla de Normandía, ¿no? Y es un momento clave en el que además cambian los giros de los acontecimientos, ¿no? Y hay como tácticas concretas que se hacen en ese momento en particular para esa situación y ese entorno en particular. En cambio, la guerra es un cúmulo de batallas, ¿no? Pues quien consiga conquistar más batallas, pues como en el Risk, si no queremos poner el ejemplo chungo de la guerra. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, si tú vas conquistando más territorios, vas ganando más batallas, pues quizás al final del todo acabes ganando la guerra, ¿no? Pues es lo mismo. La estrategia es el todo, ¿no? O sea, influyen muchas variables en cuanto a, por ejemplo, ventas, pues influye las tácticas que utilizas en redes sociales, pero también influyen las tácticas que estás utilizando con el email marketing y influyen las tácticas que estás utilizando con las llamadas y todo ello en conjunto debería de ir coordinado y orquestado formando una estrategia, ¿vale? Que es como la foto completa de lo que estás viendo. Y quería comentar esto porque creo que hay como es una palabra tan utilizada y tan sobada que se va como diluyendo por el camino el significado, y no es que la usemos mal, que al final es lo de menos, o sea, la semántica es lo de menos, es que lo usamos mal en la práctica, ¿no? Así que bueno, quería como puntualizar esto porque creo que es también importante. Entonces, vista esta primera parte de a dónde va el negocio y que creo que es importante que revisemos cada cierto tiempo. En mi caso personal, yo las cosas las hago siempre trimestralmente y luego pego un repaso general al año, o sea, en un año natural
peso no. ¿Por qué digo peso? No peso, pego un repaso general al año completo ya en diciembre, pero básicamente yo voy funcionando cada 3 meses, quizás en verano también hago un pequeño repaso, pero no es tan completo, ¿no? Vale, entonces, vista esta parte de a dónde va el negocio. La parte 2 de la que te quería hablar es el análisis y la reflexión sobre cómo va el negocio. ¿Por qué creo que es importante revisar, además de a dónde vamos, cómo estamos haciendo las cosas? Creo que es importante porque a veces, y sobre todo cuando somos pequeña empresa, una tiene la sensación como emprendedora o como emprendedor de que las cosas van bien o las cosas van mal, depende un poco cómo funciones, pero esa sensación que tienes de si va bien o si va mal no está basado en nada en concreto, sino que está contaminado por tu sesgo, por sensaciones tuyas abstractas que se basan en pocos datos reales, ¿no? Porque quizás en un momento dado estás pensando, es que todo va bien, o sea, todo lo veo bien, y de repente un día, oh sorpresa, te encuentras un agujero en tu caja que no sabías que estaba ahí, ¿no? Ese agujero en tu caja no ha llegado de repente, ¿no? Tú estabas pensando que todo iba bien y no te paraste a revisar cómo se estaban haciendo las cosas y si estaba todo correctamente, etc. O puede pasar todo lo contrario, que pienses que todo va mal y te angustias y tienes la sensación de que la cosa no acaba de funcionar, y en cambio si lo analizases, pues quizás verías que no es tan así, o que tienes opciones en eso que te angustia, o en realidad has vendido más y la cuenta te da mejor de lo que pensabas, o estás creciendo más en rentabilidad de lo que te crees, ¿no? Entonces es una cuestión de sentarse y revisar las cosas, ¿no? No solo a nivel pasta, o sea, a nivel financiero, sino a nivel pues yo qué sé, si tienes equipos, si la gente está contenta, o si, aunque no lo tengas, si yo qué sé, si el contenido que estás haciendo para venta online está funcionando. O sea, son cosas que hay que revisar, ¿no? De forma global y de forma particular. Al final te estás contando una historia que quizás no sea cierta, que es a lo que voy. Entonces, en estos casos hay que ir ahora sí a lo específico, a qué es lo que no está funcionando y analizarlo. ¿Que crees que va todo estupendamente? Pues lo analizas también, ¿no? Por ejemplo, yo con mis vídeos de YouTube, claro, como los veía la gente y tienen bastantes visualizaciones, hace un par de años decía, joder, pues esto va estupendo. Pues yo veía como, qué bien, ¿no? Pero si te pones a analizar realmente, hay ajustes, mogollón de ajustes, de hecho, que se pueden cambiar y mejorar, porque la realidad era que esa gente no acababa en mi web. O sea, si yo al final lo que quería era captar a esas personas mediante YouTube para que acabasen en mi web y, a ser posible, felizmente, entrar a alguno de mis programas de pago, pues no estaba consiguiendo el objetivo, ¿no? Entonces, pues igual tengo que hacer esos ajustes en los vídeos de YouTube para que eso suceda. Entonces, si me estoy fijando solo en, mucha gente está viendo los vídeos, qué bien, o sí, estoy teniendo, me están subiendo los suscriptores de una forma súper constante y más rápido de lo que yo pensaba, etcétera, pues muy bien, pero ¿estás consiguiendo lo que tenías que conseguir con estos vídeos desde un principio? Entonces, esto es lo que sale revisando las cosas, ¿no? Y durante varios meses, pues igual te digo 6 meses o más, que no le estaba prestando mucha atención a estas métricas de YouTube. También es verdad que no controlaba tanto como ahora de métricas de YouTube y cómo funciona la movida, que es una movida muy compleja y muy... En fin, bueno, eso es otro episodio diferente. Pues esto, al final me metí en esa inercia de subir vídeos porque qué bien que están funcionando y la gente los ve y había un feedback muy positivo, etcétera, pero, chica, al final del día no está consiguiendo el objetivo que te habías planteado, ¿no? Entonces, sí que podía cambiar el cómo estaba haciendo los vídeos para que esa gente acabase guiada en, a ser posible, una venta, ¿no? Que era de lo que se trataba. Entonces aquí va lo de
que analicemos. Y una vez analices, pues puedes hacer ya un listado de lo que no está funcionando bien y lo que puedes cambiar, y lo que decía al principio, de tomar una decisión informada de lo que crees que es mejor para tu negocio al final. Porque puede que haya cosas que ya te funcionen bien y no tengas que complicarte la vida mucho más allá, ¿no? Porque luego aparece el mono dispersor, que ya sabemos que es este mono que tenemos dando saltos en la cabeza, abriendo melones todo el día, y que no nos deja en paz, y que ya sabes que yo lo tengo y que he tenido que aprender a gestionarlo porque es muy pesado. Cuando se pone pesado es muy pesado. Cuando se pone creativo mola, pero cuando se pone pesado abrir melones es muy tocahuevos el mono este. Pero bueno, el mono dispersor está ahí. Entonces, si el mono se pone a abrir melones, hace que te compliques la vida, básicamente. O aparece el gurú de turno, ¿vale? Este ser de luz que te dice que ahora hay que hacer no sé qué, y te metes también ahí y te dispersas, y al final es que eso ya te estaba funcionando, ¿no? Y te estaba funcionando bien. ¿Por qué no potenciar quizás más desde lo que te estaba funcionando y no meterte a abrir otros mundos y complicarte al final la existencia, ¿vale? Yo no digo que no haya que hacer cosas nuevas, ¿eh? Al contrario, probemos cosas y experimentemos. Solo digo que lo hagas eso de forma estratégica y analizando y reflexionando sobre los resultados que vas obteniendo a lo largo de esas pruebas. A lo que voy, en resumen, es que tú tienes el control, o sea, tú llevas el negocio, no es el negocio el que te lleva a ti, ¿no? Esto es como conducir, tú eres el que llevas el coche, no es el coche el que te lleva a ti, ¿no? Que es la típica lección que te da quien te enseña en la autoescuela, pues es lo mismo. Tomar decisiones con conciencia de por qué las estás tomando, ya veníamos diciendo en los episodios anteriores que poco a poco te dan también confianza, ¿no? Te reafirmas como CEO de tu empresa. Son cosas que te dan también información para que en un futuro, cuando vuelva a pasar algo parecido, pues puedes decir: uy, espera, que esto me suena a lo otro que habíamos hecho en este otro momento, que salió súper bien, venga, vamos a probarlo. Entonces ya lo haces, pero con más confianza, porque a base de hacer estos análisis y estas revisiones, que no tienes que estar 4 días analizando, que es de vez en cuando chequear cómo van las cosas, también quiero puntualizar eso, pero a base de hacer estos análisis y de reflexionar y de tomar estas decisiones, vas cogiendo confianza porque vas desarrollando tu criterio. ¿Cómo sabes si algo está funcionando o no? Pues para empezar habría que ver qué quiere decir funcionar en tu caso, y por funcionar me refiero a cuál es la métrica que para tu caso particular, para lo que quieres conseguir, es la que importa, ¿no? Y era un poco el ejemplo que te ponía de YouTube. Si yo me estaba fijando en el número de visualizaciones y en el número de suscriptores, y lo que en realidad quería conseguir era que la peña que viese los vídeos y le gustasen acabasen en mi web y, a ser posible, comprando algo. Si la gente que entraba en mi YouTube no acababa siendo tráfico, pues ese objetivo que tenía no lo iba a poder medir por esas métricas de visualizaciones y suscriptores. La métrica era tráfico que entra a mi web desde YouTube, ¿vale? O sea, no estaba mirando la métrica que era, y por lo tanto yo pensaba que funcionaba cuando no funcionaba, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que te pongo, una táctica de captación que uses en Instagram, por ejemplo, me lo invento, pues también quizás estás midiendo el que está funcionando porque tienes nuevos followers, ¿no? Pero en realidad puede ser que no esté funcionando si lo que buscas es nuevas ventas a través de mensajes directos por Instagram, o que la gente se te apunte a tu base de datos para que luego desde ahí le puedas enviar mensajes como más específicos, más orientados a la venta, o lo que sea, ¿no? O quizás sí te esté funcionando porque efectivamente la gente que te sigue por Instagram te compra. Entonces, ¿sobre qué métrica estás evaluando? Pues primero la defines, y luego también es interesante que con el tiempo y la experiencia ya le pongas un número, ¿no? O sea, no revisar solo que esté siempre creciendo,
Hay temporadas y temporadas también, eso hay que tenerlo en cuenta, pues igual en verano no es tu temporada más alta o lo que sea, pero bueno, la experiencia te va dando que, pues mira, a mí normalmente me convierten un 2% de la gente a la que le quiero vender en la base de datos, ¿no? Bueno, pues ya tienes una métrica que te ayuda a ir poniéndote como medidas numéricas de esa métrica exactamente cuánto tiene que ser para que sea éxito en cada caso, ¿vale? Si no haces esto, luego pasa lo que pasa, que es que ¿cuántas veces te has metido tanto en el hacer y petarte la agenda de tareas que no te has planteado que puede ser que estés haciendo cosas que no sean necesarias, ¿no? Que si tienes 15 canales de venta, pues igual solo te están funcionando 2 y tendrías que centrarte solo en esos 2, o que igual llevas 3 años subiendo semanalmente post a un blog que no está trayendo a la gente para que puedas convertir en clientes, ¿no? Y lo sigues haciendo pero por inercia pura, o sea, de que lo llevo haciendo 3 años y es algo que tengo que hacer y ya está, y no te lo cuestionas, ¿no? Que es lo que decía antes. Y a eso le sumas todo lo demás que va apareciendo porque toca hacerlo, ¿no? Y claro, luego vas desquiciada o desquiciado por la vida, ¿no? Y lo raro sería que no lo fueses, de hecho. Entonces, ¿cómo hacer esta revisión, reflexión de cómo estamos haciendo las cosas? Pues es algo tan básico como básicamente. Genial, Falcón. Es algo tan básico como preguntarse 3 cosas, más que nada. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué no ha funcionado tan bien? ¿Y qué puede mejorarse? Y ya está. Y con que des respuesta específica, concreta de estas 3 cosas, con eso ya tienes información para decidir, vale, qué va a ser lo siguiente, ¿no? En base a todo esto ya es cuando puedes tomar decisiones concretas y todos los siguientes pasos y tareas necesarios a dar. Ya ves que es algo bastante sencillo, pero bueno, responder a estas preguntas que al final guían a esa reflexión y te indican cuál es la información que debes reunir para analizar o pueden ayudar a guiar una conversación con tu equipo o con colaboradores o con proveedores de lo que sea, como te ponía antes el ejemplo de los ads y los funnels. Bueno, al final es una reunión o una información que necesitas reunir para dar respuesta a estas 3 preguntas y luego en base a esas respuestas pues ya tienes todo lo que necesitas para poder tomar esas decisiones y avanzar, en resumen, que es de lo que se trata. Y por último, la parte número 3, ahora sí, ¿qué hacemos con la parálisis por análisis, ¿no? ¿Qué hacemos con la otra cara de la moneda? Que hacemos un análisis tan profundo que no nos sirve para nada, que es una pérdida de tiempo y que no deberíamos de caer en esto porque al final creo que acaba siendo incluso tóxico y dañino para tus propias neuronas. En este caso, el antídoto es justo el contrario del anterior. Es decir, si cuando estamos en la inercia del hacer por hacer y lo que toca hacer y de que viene un ser de luz y me dice que ahora resulta que hay que hacerlo de otra manera, no sé cómo, si el antídoto a eso es, oye, párate y reflexiona, revisa y toma decisiones, el antídoto ante la parálisis por análisis es hacer. O sea, es justo lo contrario. Y de hecho yo no conozco otra salida. Tú me dirás si conoces otra salida, pero a mí es desde luego la que me funciona. Es decir, en lugar de seguir dándole vueltas al eslogan perfecto o al post perfecto, o a que quieres hacer otro máster en no sé qué cosa cuando ya tienes 5, cuando quieres ver 13 vídeos más en YouTube porque crees que no acabas de tener toda la información que necesitas para tomar no sé qué decisión, párate y haz algo. O sea, neutraliza el pensamiento ese de darle vueltas al torno haciendo algo, una tarea, la que sea, pero haz algo. Porque hasta que no lo hagas, no vas a ir viendo lo que en realidad necesitas. O sea, tú le puedes dar las 80.000 vueltas que te dé la gana, que en realidad hasta que veas las cosas en la práctica, o sea, igual a veces lo pones algo en la práctica y en 2 minutos
O sea, ya sabes para dónde tiene que ir, para dónde no tiene que ir, para dónde tiene que tirar y para dónde no. Y te podías haber ahorrado de las 80.000 vueltas, todas menos 2, ¿vale? Entonces, hay una frase que me mola mucho que dice, no sé de quién es, tengo que buscarlo, porque seguro que es de alguien súper importante y probablemente esté atribuida a Einstein, pero no es de Einstein. O sea que luego lo googleo a ver qué me sale. Pero dice: ningún plan de batalla, por bueno que sea, aguanta el primer contacto con el enemigo. O sea, esta frase me flipa. A ver, espera un segundo porque ahora tengo que ver de quién es esto. A ver, voy a googlear. Vale, esta frase es de Helmut Karl Bernhard von Moltke, que por lo visto era un tipo importante del ejército de Prusia de la época. Bueno, pues nada, señor Helmut Karl Bernhard, que veo que tiene usted 3 nombres a falta de 1. Muchas gracias por la frase, me encanta. Pero ¿qué es esto? O sea, que el papel todo lo aguanta. ¿Y qué es la práctica? Hoy estamos hablando mucho de guerra y no me está gustando, pero bueno, ha coincidido así. Esto, que el papel todo lo aguanta y que es la práctica la que te da las respuestas y los aprendizajes que necesitas, ¿no? Y que igual te has pasado 5 días rayada con algo y igual si te hubieses pasado medio y hubieses hecho algo esa tarde, ya te hubieses ahorrado los 5 días de rayadura. Si tienes dudas con esto, te invito a que escuches el episodio anterior, si es que no lo has hecho ya. En él te hablaba de la experimentación, de cómo hacer pruebas controladas que eso, te van dando aprendizaje para ir mejorando poco a poco y ganando confianza. O sea, yo para mí, el meterme en una mentalidad de experimentación, desde luego no solo cambió mi negocio, sino que cambió mi vida en el sentido de que piensas de otra manera cuando te enfrentas a los retos, ¿no? de la vida, de los negocios y de todo. Entonces, bueno, te recomiendo que si no lo has escuchado ya, te pases por el episodio anterior. Yo reconozco que antes me pasaba mucho más esto de la parálisis por análisis, pero lo que pasaba era que igual estaba un mes pensando cómo hacer algo. O sea, te hablo de hace muchos años, ¿vale? Ahora no paso ni de coña, no pierdo un mes rayada con una movida. Pero te digo de verdad, al principio de los tiempos igual me pasaba un mes rayada de cómo hago esto, cómo lo enfoco y no sé qué. Y luego a los 2 días, después de hacerlo a los 2 días, me daba cuenta que había 37 cosas que cambiar porque la práctica no funcionaba como las cosas funcionaban en mi cabeza después de un mes de rayadura. O porque el cliente, yo qué sé, me daba rápidamente feedback que respondía a las dudas que tenía un poco en el aire y había perdido un mes rayándome con esas dudas cuando el cliente, pues al día siguiente ya me podía dar feedback de si no, si había que cambiar algo o lo que sea, ¿no? Si lo hubiese analizado y reflexionado, pero sin luego entrar en la fase de parálisis por análisis, pues me hubiese ahorrado un mes. Así de sencillo, o sea, así de matemático. Así que eso, yo te recomiendo que si en algún momento entras en parálisis por análisis, que te des cuenta lo antes posible, que no te la juegues, a ti mismo, a ti misma me refiero, y neutraliza ese bucle con una acción. O sea, pon algo en práctica, es mano de santo esto. Haz algo o pasa a lo siguiente. Yo para mí es la mejor solución y te ahorra no solo tiempo, sino energía mental y quebraderos de cabeza. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad es que me va a encantar que la conversación continúe, que me cuentes cómo manejas tú estas cosas, si estás en parálisis por análisis, si no analizas casi nunca y estás metido un poco en esa inercia. Así que para que conversemos sobre esto te voy a dejar en las notas del episodio el link directo a una publicación que he preparado en Instagram donde vamos a estar hablando y compartiendo opiniones, experiencias, consejos, etcétera, sobre este tema. Así que cuanto más aportemos entre todos y todas, pues mucho mejor. Así que nada, a ver, cuéntame, ¿crees que a veces vas como las cabras saltando de una cosa para la otra sin pararte a reflexionar? ¿O crees que es una tendencia que en general tienen casi todos los emprendedores y emprendedoras? O igual por el contrario,
pues analizas tanto que caes en esta parálisis por análisis de la que venimos hablando todo el tiempo. Y si es así, ¿tienes algún consejo o algo que te sirva para ayudar a salir del bucle, que igual puede ayudar a otras personas? Pues nada, espero tu comentario y tu aportación en el link directo que te digo que te voy a dejar en las notas del programa. Y seguimos escuchándonos en siguientes episodios en los que vamos a hablar de crecimiento, pero siempre, ya sabes, a la velocidad del equilibrio. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!